El acta de la sesión número 83 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. ¿No hay observaciones al acta? El acta de la sesión 84 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestra secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos la siguiente cuenta. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de atender fenómenos urbanos consolidados en el territorio urgente que afectan a la población correspondiente al boletín 16772-14. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual adjunta minuta sobre los resultados de los llamados que se han realizado en el marco de los programas DS49 de 2011, Vivienda de Interés Público, y DS número 19 de 2016, Vivienda de Interés Social desde el año 2016 a la fecha. Este era un oficio que había pedido el diputado Fuenzalida, el segundo de la tabla, diputado. Entonces lo voy a mandar por correo. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual adjunta minuta sobre la solicitud para que se implemente un subsidio especial para deportistas de alto rendimiento que representen a nuestro país en competencias internacionales. Oficio del director del Serviu de la región de Valparaíso, mediante el cual informa sobre las acciones realizadas en el sector Socavón, edificio Euromarina 2 de Reñaca. Documento con el detalle fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio de la Secretaría General, por el cual comunica que el diputado señor Cristian Araya Leardo de Tejeda reemplazará en forma permanente en esta comisión al diputado señor Cristóbal Urriticoechea Ríos. Nota de la bancada del Frente Amplio e Independientes, mediante la cual comunica que el diputado señor Gonzalo Vinter reemplazará a la diputada señora Mercedes Bulnes en la sesión de hoy. Oficio de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados, mediante el cual comunica que el proyecto de ley que modifica la Ley 17.635 para asegurar el cumplimiento de la obligación de habitar efectivamente las viviendas adquiridas mediante subsidio, boletín 16.280-14, estará publicado en la plataforma del Congreso Virtual con la finalidad de recibir la votación y opiniones de la ciudadanía hasta el 27 de julio del año en curso. Carta de representantes del proyecto Génesis, compuesto por 2 condominios sociales denominados Los Carreras, con 92 viviendas ubicados en la comuna de Peñaflor, por el cual solicita audiencia para exponer sobre las diversas irregularidades cometidas en dicho proyecto. Correo del señor Matías Ramírez, mediante el cual solicita, en forma urgente, colocar en tabla y tramitar el proyecto de ley que modifica la Ley 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción en materia de requisitos para acogerse a dicho beneficio, boletín 16.341. Y finalmente, una nota de la bancada del Comité Republicano, mediante la cual comunica que el diputado Renzo Trisotti reemplazará al diputado señor Cristian Araya en la sesión de hoy. Sí, esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Sobre la cuenta, ofrecemos la palabra en varios. ¿Alguien había pedido la palabra? Sí, diputada. Gracias, presidente. Saludo a todos los colegas y a los invitados y a quienes nos están viendo. Yo vine a oficiar hace como un mes, presidente, a esta comisión por un problema puntual en la provincia de Arauco, que es por las tomas que hoy día están con una orden de del Poder Judicial de desalojo, donde nosotros hemos estado pidiendo y apelando a todas las instancias correspondientes por prórroga a estas tomas, porque como ustedes habrán dado cuenta, estamos viviendo uno de los inviernos más crudos que en años no nos había afectado, y consideramos que es inhumano, y la petición de la gente de las tomas es el plazo hacia el verano para poder hacer cambio, ya que hoy día se les está ofreciendo sitios transitorios donde ellos se puedan mudar ya como solución, pero consideramos y pedimos que no sea en este mes de julio, sino que esto sea entre noviembre, diciembre, enero y el verano.
Y aprovechando por su intermedio, presidente, que está el ministro acá, también hemos solicitado que se active una mesa de negociación que hay con Forestal Arauco, porque los desalojos en el territorio corresponden a terrenos de Forestal Arauco, donde ellos hoy día han manifestado la disposición de vender 14 paños de terrenos y estas negociaciones no están avanzando. Estas compras se están haciendo con recursos de los gobiernos regionales y en la provincia de Arauco, al menos Curanilahue y Los Álamos, no hay terrenos disponibles ni de bienes nacionales y pocos particulares para poder avanzar en soluciones habitacionales. Por ende, no podemos desechar esta posibilidad que está dando la Forestal de hacer ventas de terreno. La comuna de Curanilahue, que también gran parte es de la Forestal Arauco, hoy día tenemos muchas tomas que están en terrenos de ellos, tomas que están sobre cerros que han sido minas de carbón, que en cualquier momento eso va a causar alguna catástrofe mayor. Por ende, esa solución, por su intermedio, presidente, le pido al ministro que agilicen las mesas de conversación para poder avanzar en estas soluciones que hoy día nos está ofreciendo esta alianza público-privada. Gracias, presidente. Gracias, diputada. En varios, si es que hay otro punto. ¿Varios? Bien. Hoy día en la orden del día, el primer punto procede a la elección de la presidenta o presidente de la comisión en virtud del artículo 241 del reglamento de la corporación, pero primero vamos a darle la bienvenida al ministro de la Vivienda y Urbanismo, don Carlos Montes, y a su equipo que están acá presentes. Es muy importante su presencia hoy día porque surgió el intercambio que tuvimos justamente para poder profundizar en un tema tremendamente relevante para esta comisión y creo que para todo el país, que es el tema de los campamentos particularmente, y por lo mismo también habíamos invitado, entiendo que están acá, de Techo para Chile, ¿no es cierto?, el padre Benjamín Donoso y la directora inmobiliaria social de Techo, sí, están ahí detrás suyo, están ahí cuidándole la espalda, ministro, y la directora inmobiliaria social de Techo, doña Alejandra Cajas, está también por ahí, sí, ahí está. Ahí sí que está escondido, pero del ministerio también están, vamos a ver, el arquitecto de campamento, don Pablo Morán, ¿cierto? ¿Qué tal, don Pablo? La asesora, doña Janet Jara, ahí está, doña Janet Tapia, y la directora de Política Pública de Déficit Cero, señora María Trinidad Vidal del Valle, estaba por ahí, ya está, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué me faltó? Doña María Teresa Nielsen, directora de Comunicaciones también. Le damos a todas y todos la bienvenida. Vamos a tener un primer punto que es la elección de la presidencia de la comisión y luego damos paso al tema de la ministra. Si es posible de que primero hable de déficit cero y techo, ¿no? De tal manera poder tener un diálogo, o sea, creemos que es muy importante. Ministro, si es por mí, aprobado. Pero probablemente va a haber otra presidenta o presidente en un par de minutos sentado acá, entonces le vamos a traspasar su solicitud, pero salvo que tomemos acuerdo de inmediato y así dejamos el tema resuelto. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Después tomamos bueno, perfecto, muy bien. Podríamos igual tomarlo ahora, pero en fin. Bien, procedamos entonces al punto 1 de la tabla. Doña Claudia. Sí, diputado. Sí, quizás para... Gracias, presidente. Quiero señalar que quiero proponer a esta comisión para presidir esta misma al diputado Fuenzalida. Me parece que es un muy buen nombre para presidirla. Evidentemente, la realidad política hoy día hay que ser pragmático. Teníamos un acuerdo, los parlamentarios de gobierno teníamos un acuerdo administrativo, la realidad hoy día está superada por los hechos, y por tanto quiero liberar también de esa manera a quienes eventualmente firmaron y pactaron el acuerdo primitivo, el cual, insisto, hoy día está superado, y quiero proponer que ojalá sea elegido por unanimidad el diputado Fuenzalida. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Durán. Quiero secundar lo propuesto por el diputado anterior, que también mi candidato, y espero pueda ser de unanimidad, el diputado Juan Fuenzalida. Gracias, diputado Durán. Diputado Cuello. Sí, presidente. Mire, tengo la mejor opinión del diputado Fuenzalida. Creo que hemos hecho un buen trabajo con él en la comisión, no obstante ser de sectores políticos muy distintos.
Sin embargo, nosotros acordamos un acuerdo administrativo, un pacto de caballeros de buena fe que cumplimos. Y por lo tanto, yo más bien soy de la idea, y así me he informado, que siempre es importante respetar la palabra empeñada. Y la palabra empeñada, o al menos la que yo empeñé, en la elección de hoy, tiene que ver con elegir un presidente que sería el diputado Ulloa. Ahora, si el diputado Ulloa no lo desea así, bueno, no puedo votar por él, pero la verdad es que no creo que sea bueno ni sano que de tanto en tanto relativicemos los acuerdos en función de razones que no conozco. Lo que plantea el diputado Ulloa, por ciento medio, presidente, la verdad es que no comprendo cuál es el cambio en las circunstancias. Sería bueno que eso se transparentara, porque hasta donde yo tenía entendido, hoy día nosotros teníamos un acuerdo que ha sido de público conocimiento y no conozco cuál es la razón para no cumplirlo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cuello. Más allá de los argumentos que estamos dando, en definitiva, cada uno es un voto secreto, creo, no sé, pero cada uno vota al final. No, es público, público. Sí, perdón, diputada Rafael. Gracias, presidente. Sí, yo solo quiero señalar que hoy día tengo ya una decisión tomada por el futuro presidente de esta comisión, pero sí quiero dejar también presente que yo no he tomado ningún acuerdo, ni para ahora ni para futuras elecciones. Gracias, diputada Rafael. Sí, pero veamos ahí de todas maneras. Siempre hemos dado la palabra sin problema, así que si alguien más quiere plantear algo. Bueno, en definitiva, lo que procede ahora es la votación. Después cada uno podrá dar su explicación o no, diputado. No, ¿quería decir algo? No, lo recoge de secretaría. ¿Están todos ya? ¿Hay algún diputado o diputado que no haya emitido su voto todavía? Repito, ¿hay alguna diputada o diputado que quede con su voto pendiente? La diputada Astudillo por el diputado Fuenzalida, el diputado Héctor Ulloa por el diputado Fuenzalida, el diputado Beltrán por el diputado Fuenzalida, el diputado Jorge Durán por el diputado Fuenzalida, la diputada Rafael, diputado Fuenzalida por el diputado Fuenzalida, diputada Nullao por el diputado Fuenzalida, diputado Donoso por el diputado Fuenzalida, el diputado Zafirio, diputado Fuenzalida, el diputado Trisotti por el diputado Fuenzalida, el diputado Cuello por el diputado Ulloa, el diputado Gonzalo Vinter por el diputado Ulloa y el diputado Tomás Hirsch por el diputado Ulloa. Por lo tanto, 10 votos para el diputado Fuenzalida, 3 votos para el diputado Ulloa, elegido el diputado Juan Manuel Fuenzalida. Bien, tenemos nuevo presidente, el diputado Fuenzalida. Le damos la pasada
espérame, déjeme felicitar a... Sí, no se vaya todavía, no se vaya todavía. No se vaya. La campanita. Pero, Gustavo Fuenzalía, usted tiene que entregarle. pero que hable primero. Primero hablo, ya. Bien, seré breve, solo una hora. Solo una hora. No, la verdad es que... bueno, perfecto. Tengo todavía. Ahora me desquitaré. 55 minutos. Llegó la hora de la venganza. No, la verdad es que agradecerles a cada una y cada uno de los diputados y diputadas de esta comisión, agradecerle a todo el equipo de asesoras y asesores, agradecerle a Claudia y a su equipo, que la verdad es que han hecho un trabajo maravilloso, y agradecerle a mi equipo, que ha estado siempre aquí presente, Álvaro, que alguno lo ha visto, ha estado siempre acá tomando fotos y registrando todo lo que cada uno diga, y Renato, que no sé dónde está, que en realidad es él el que ha hecho toda la pega, y lo saben, bien. Así que... la verdad es que solo quiero agregar una cosa. Aparte de los agradecimientos y lo clásico que son las felicitaciones, yo quiero destacar que de esta comisión a veces se habla poco. Yo cuando estoy en congreso pleno, como el que tuvimos recién, o en otras situaciones, uno escucha que se habla poco de esta comisión o del tema vivienda, a pesar de que tenemos un ministro que está haciendo un trabajo titánico por lograr... el plan de emergencia habitacional, por lograr algo que creo que cada uno y cada uno de los que estamos acá experimenta diariamente y semanalmente en el recorrido por las comunas y los distritos que representamos. Y es que el problema de la vivienda es tal vez uno de los más graves dramas que puede sufrir una familia en nuestro país. Digo que se habla poco porque a veces yo siento que debiera ser el tema número uno, entendiendo que salud, educación, trabajo, pensiones son temas relevantes, pero creo que vivir con la falta de una vivienda durante 10, 15, 20 o 30 años es un drama insoslayable. Un problema de salud lo es, un problema de educación lo es, pero a veces se resuelve en plazos mucho más cortos. Por lo tanto, creo que independiente de quién esté sentado acá, tuvimos antes al diputado Zafirio, que hizo un gran trabajo. Vamos a tener ahora al diputado Fuenzalía, ¿dónde está? Que no me cabe duda que lo va a hacer excelentemente bien porque hemos trabajado súper bien en conjunto. Hoy día se mencionó un proyecto que está en el Senado para apurar los trámites de la construcción de vivienda, y es un proyecto presentado por el diputado Fuenzalía y que hemos apoyado entre todos y todas. Por lo tanto, si hay algo que me ha gustado en esta comisión es la capacidad que hemos tenido para converger en torno a un tema que nos une, que es el tema del derecho a la vivienda, el tema de la dignidad que significa poder tener una vivienda. Y no me refiero solo a la vivienda social y al plan de emergencia, me refiero también a los problemas de urbanismo, a los problemas de bienes nacionales, los terrenos. Así es que agradecerle a cada uno y cada uno, al equipo del Ministerio que nos ha acompañado permanentemente, que ha sido un trabajo enorme el que hemos hecho en conjunto con los diputados y diputadas, con los asesores y asesoras, a la biblioteca que está ahí acompañándonos, a Verónica que nos ha apoyado muchísimo. Lo único importante acá es que, independiente de quién esté sentado acá, este trabajo continúe de la misma manera. A mí me parece que eso es lo fundamental, que sigamos trabajando juntas y juntos por lograr un derecho humano fundamental, que es que cada familia pueda tener una vivienda digna en la cual poder desarrollarse. Así que, agradeciéndole a cada uno y cada una, le damos este lugar al diputado Fuenzalía. Me llevo las dos. No, esas de acá.
Bueno, agradecido de todos los colegas y todas las colegas de tener confianza en uno. Creo que tenemos muchos desafíos que planteó nuestro expresidente, el diputado Hirsch. Se nos vienen grandes proyectos, lo informó Vicente también la semana pasada, todo el tema de los planes reguladores, que creo que es un temazo, a propósito de todo lo que nos ha tocado ver acá. Y ojalá mantengamos la transversalidad que hemos tenido, porque yo creo que esta es de las pocas comisiones que tenemos acá en el Congreso donde todos buscamos el mismo objetivo, muchas veces con distintas ideas, pero al final es el mismo objetivo. Y yo creo que eso es lo que a todos nos fomenta estar acá y tener discusiones apasionadas, pero siempre con respeto y siempre buscando el bien común, que yo creo que eso es lo más importante. Así que yo espero que podamos mantener esa transversalidad y esa política de los acuerdos que hemos logrado durante estos 2 años, donde los asesores y nosotros hemos trabajado codo a codo y donde la Secretaría siempre nos está apoyando, la biblioteca, no la veo ahí. Así que espero seguir con la misma forma de trabajo, porque la vara está muy alta de los 2 presidentes anteriores. En honor al tiempo, y dado que tenemos invitados, usted, ministro, quiere hablar al final, por lo que le escuché. No tengo ningún problema, entonces podríamos partir con los otros invitados, podría ser techo, ¿ya? Y déficit, de manera de escucharlo a ustedes primero. Tenemos 30, 4:20. Sí, podemos estar hasta las 4:30. 4:30. Tenemos 1 hora exacta. El acuerdo con Mica. Yo creo que reglamentariamente son las 4:20, pero el acuerdo es ¿Ya? 4:30. Entonces, 15 minutos. Yo lo quiero. ¿Alcanzan? 15 minutos techo, 15 minutos déficit. 5 minutos yo le había dicho, presidente. Ya 10 minutos. 10 minutos y usted, ministro, termina. Acordado. Entonces, parten los amigos de techo. Gracias, presidente. Primero saludar y agradecer esta invitación, que implica confianza también hacia nosotros como organización, y a través suyo también, presidente, saludar a los honorables diputados, diputadas de esta mesa presentes, al ministro de Vivienda, a su equipo y los invitados también. Quisiera comenzar reseñando brevemente los cambios que han experimentado los campamentos en los últimos años y como compartirles nuestra visión. Somos testigos de un aumento acelerado de los campamentos a partir del estallido social y la pandemia, en 3 aspectos fundamentales que podríamos retratar. Uno es el número de comunidades y de familias. Alcanzamos un pic de 114.000 familias y es un número que sigue en alza, así como la complejización en la composición de los campamentos. El 35-40% de las familias son de origen migrante y también en alza, y con nuevos modos de habitar. Y también en localización. Hoy los campamentos se construyen, se habitan en terrenos menos aptos y expuestos a mayores riesgos. Los campamentos hoy día son más diversos. Para ello presentamos hace unos meses, junto a Déficit Cero, la Trinidad aquí, el estudio de tipologías de campamentos que propone, para un entendimiento complejo de esta realidad, diversas categorías para entender características y dinámicas de estos asentamientos hoy día desde una variedad de aspectos. Así que muy recomendable esa lectura. También observamos que ha cambiado la percepción respecto de los campamentos. Hace unos pocos años se veía a quienes habitaban en campamentos como familias de esfuerzo, con falta de oportunidades,
forzadas o empujadas a tomarse un terreno para tener un lugar donde vivir y capaces de organizarse para salir de la pobreza y obtener una solución habitacional digna con ese apoyo contundente del Estado. Hoy, en cambio, se les asocia más bien a aprovechamiento, a la venta ilegal de terrenos y a actividad criminal organizada. Por supuesto que los campamentos no son ajenos al incremento de la delincuencia a nivel nacional, porque son parte de nuestras ciudades, naturalmente. Pero se les achaca la informalidad en la que viven y la escasa presencia de las instituciones como si ellos fueran los responsables de aquello o tuvieran alguna responsabilidad. Y más bien contradiciendo la evidencia que muestra que los principales motivos por los cuales las familias llegan a vivir en campamentos son más bien el allegamiento, el alto costo de los arriendos y sus bajos ingresos asociados a la pobreza. Esta nueva percepción es estigmatizante. Ha generado un rechazo sin matices a este grupo de la población y en consecuencia una fuerte invisibilización de las causas sociales y económicas por las cuales la mayor parte de estas familias llegan a vivir a estos lugares. Las acciones de los desalojos sin una solución alternativa adecuada, ya sea por vía judicial o administrativa, también están relacionadas a esta percepción negativa. Si bien comprendemos que el objeto final de los desalojos es resguardar el interés general de toda la sociedad y que también es justa la restitución de la propiedad privada a sus legítimos dueños, hoy día vemos con preocupación que esta medida se está transformando en una respuesta aceptada a la problemática de los campamentos, sin reparar en la vulneración de los derechos fundamentales que estos implican, ni tampoco llevarlo a cabo representa ni de lejos una solución a la problemática sociohabitacional que subyace aquí. Cabe destacar que como organización no estamos en contra de los desalojos per se, por supuesto, sino que más bien nos causa mucho problema y rechazamos aquellos desalojos que se están llevando a cabo sin un marco, una respuesta habitacional adecuada, sin ser una medida de última ratio, sin respetar las condiciones establecidas por las sentencias judiciales o sin respetar procedimientos que resguardan derechos humanos. Este último ha sido bastante más escaso, pero de todas maneras a cuidar. La respuesta del Estado ante los desalojos en su conjunto nos parece improvisada, un poco planificada. Vemos que la falta de una estrategia integral, incluido un protocolo nacional, está dejando a la familia desalojada en una situación de extrema vulnerabilidad y desamparo. Solo un ejemplo, en el catastro de techo en curso, que estamos llevando adelante, hemos visitado 487 comunidades a lo largo del país, presencialmente, y de ellas el 20% declara haber recibido amenazas de desalojos, con o sin notificación formal. Y un 11% dice haber vivido un intento efectivo de desalojo. En este clima es urgente que la institucionalidad chilena cuente con herramientas para enfrentar este desafío de manera integral, abarcando todas las dimensiones del problema y no limitándose únicamente a resguardar el derecho de propiedad. De nuestra experiencia, cuando un desalojo no está acompañado de soluciones habitacionales alternativas adecuadas, la mayoría de las familias terminan como allegadas, desplazadas a otros campamentos o derechamente en la calle, perpetuando, profundizando así el ciclo de precariedad del que todos estamos preocupados. Actualmente estamos colaborando con la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos en proponer protocolos específicos que contribuyan a este abordaje efectivo de la problemática. Podemos estar informándole respecto de eso. En relación a la política habitacional, hemos escuchado con cierta frecuencia que el sistema de subsidios no debe generar que las familias de campamentos se salten la fila, en esa expresión, recibiendo soluciones antes que los comités que llevan años de espera, a los que también, por supuesto, les urge una solución habitacional. Pero sería absurdo caer en una lógica de competencia entre quienes tengan eventualmente más razones para adjudicarse los subsidios, siendo que una emergencia es siempre urgente de atender. Para la familia de campamentos no está bien que no hayan estrategias adecuadas, específicas, pues como todos sabemos viven en unas condiciones materiales muy precarias, con dificultades mayores para cumplir con las exigencias en los tramos de ahorro, en el plazo de los trámites y otros que establecen la política de subsidios para sectores vulnerables. Si no se retoman con decisión políticas focalizadas para estas comunidades, el Estado puede llegar a dejar a los campamentos fuera de la fila, lo que solo agrava esta forma de déficit habitacional. Nos alegra que esta comisión también haya levantado la temática de los convenios de prelación,
que definen el orden por los cuales los comités de vivienda puedan acceder a los distintos proyectos habitacionales. Desde nuestro conocimiento, son muy pocas las comunas que han suscrito convenios entre el Servio y la respectiva municipalidad. Constatamos que hay discrecionalidad excesiva en los municipios al adoptar su propia prelación, a veces usando criterios poco transparentes, incluso premeditadamente, en algún caso dejando a los campamentos en el último lugar de la lista o derechamente fuera. Esto es un factor que no está ayudando a que las familias de campamento puedan viabilizar sus soluciones. La situación actual nos sitúa en un punto crítico, y esto es lo que queremos proponer, digamos, como idea central, a problemas nuevos, abordajes nuevos. Si nos quedamos con el enfoque y las herramientas actuales, la realidad de los campamentos no solo no mejorará, sino que se seguirá acentuando en el tiempo. Y nosotros vamos a ser observadores pasivos, excusándonos en una realidad que nos parece demasiado compleja, incluida la de la migración. En primer lugar, debemos adoptar una postura realista, aceptar que el tema de los campamentos, este rostro más crudo de la ciudad segregada y excluyente, no se va a resolver en el corto ni en el mediano plazo. La realidad es que vamos a convivir con los campamentos como están al menos unos 20 años, considerando que la espera promedio para la entrega de proyectos de vivienda definitiva fluctúa entre 5 y 15 años. Y para esto podemos pensar en estrategias transitorias, y en esto es lo que hemos estado trabajando, que vayan pavimentando el camino hacia el acceso a la vivienda adecuada para todos de manera progresiva y con un avance sustantivo. Y sobre esta idea de la transitoriedad, y con esto voy cerrando, se suele asociar la idea de transitoriedad a barrios transitorios, pero esto es un concepto más amplio. Se refiere a todas aquellas medidas habitacionales de carácter temporal adoptadas en el periodo que va desde la situación de exclusión habitacional hacia una vivienda adecuada. Importante destacar que el hito final de la transitoriedad no se ubica necesariamente en la vivienda definitiva, en esa idea, sino en una vivienda adecuada cuyo régimen de propiedad puede ser variado y que conforme a los estándares internacionales se centra en la seguridad en la tenencia. También la transitoriedad debe combinar estrategias de acogida, por ejemplo, a migrantes de retorno, con estrategias de transición, por ejemplo, hacia vivienda en arriendo, protegido, en propiedad. Así como las modalidades de acceso a la vivienda definitiva se han ido diversificando a lo largo de los años, es preciso que las soluciones habitacionales transitorias se vayan diversificando también. Al respecto, actualmente nos estamos trabajando también junto a Déficit Cero en proponer este tipo de alternativas, y el informe y una presentación de este estudio esperamos tenerlo durante el segundo semestre. Muchas gracias. Gracias. Lo primero, por su intermedio, señor presidente, agradecer la invitación. Nosotros vinimos más que todo a escuchar. Este es un tema que nos convoca de fuerte manera porque tiene que ver de manera muy importante con el problema de acceso a la vivienda que tenemos hoy día en Chile. Y en ese sentido, un par de ideas simplemente hemos identificado, y eso es algo que por eso se está haciendo esta sesión y por eso hay tanta preocupación por el tema, que los campamentos no son como antes. Y tal como decía Benjamín, hicimos un estudio el año pasado, este año, junto con Techo, donde tratamos de ampliar un poco la mirada de cómo son los campamentos actualmente, justamente para poder colaborar en la provisión de soluciones distintas a campamentos distintos, ¿ya? Quizás estamos acostumbrados desde los 90 pensar en el macrocampamento y el microcampamento, todos los campamentos en la misma lógica de agruparse naturalmente para buscar una solución definitiva, ¿ya? Y hoy día identificamos que los campamentos tienen otra realidad, tienen otra tipología, y ahí identificamos 5 tipologías, que son los pequeños inactivos, los grandes migrantes, los macrocampamentos, los estratégicos y los periféricos. Nosotros les enviamos ese informe que de verdad es bien interesante, se los podemos volver a enviar sin ningún problema. Y a propósito de esta nueva diversidad, de esta nueva realidad de los campamentos, y ahí coincidimos con Techo respecto a la importancia de mirar las soluciones también desde otra forma, y ahí coincidimos, justamente también estamos preparando un estudio en complemento con las soluciones más tradicionales, abordar, especificar y profundizar en soluciones transitorias. No cualquier solución transitoria, ¿ya? Una solución transitoria también se puede transformar en una solución definitiva y eso es un problema, ¿ya? Pero
un poco la invitación es a innovar, a pensar en soluciones transitorias que sean flexibles, que se puedan adaptar a la realidad de adultos mayores, de hogares unipersonales, de distintas realidades hoy día que incluyen a los campamentos y a las personas que no tienen acceso a la vivienda adecuada, que sean soluciones temporales y, por supuesto, que sean soluciones acompañadas por el Estado y por los gobiernos locales también. Y en ese escenario, a propósito de esta discusión de hoy día, también nos parece que una cosa es enfrentar el problema de los campamentos con los instrumentos que hay hoy día y con los que esperamos que hayan pronto, pero el problema de los campamentos no se puede traducir en sí mismo. También hay que enfrentar las causas, ¿ya? Y la causa principal, como decía Benjamín y como me imagino que todos ustedes lo saben, tiene que ver con el acceso a la vivienda, ¿ya? Por eso nosotros hablamos de que los campamentos son la punta del iceberg de un problema mucho más profundo y mucho más importante. Y mientras no ataquemos ese problema, la punta del iceberg va a seguir subiendo y subiendo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros también queremos poner sobre la mesa la importancia de fortalecer y la capacidad de entregar soluciones habitacionales, tanto para las familias de campamento como para aquellos que no tienen acceso a la vivienda adecuada. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Alguien pregunta o que exponga al ministro y terminamos? Tiene harto rato, ministro. Le queda media hora, por lo bajo. ¿Sí? Gracias, presidente. Sí, escuché con mucha atención ambas exposiciones. Me voy a detener en dos cosas que uno y otro dijeron respectivamente. Uno respecto a la competencia entre campamento y comité. Me interesa ese punto. Y lo otro respecto de que lo transitorio no se transforme en definitivo, que señaló usted en su última parte. En primer lugar, respecto del tema de la competencia entre comité y campamento. Yo siempre he pensado, y así se lo dije al ministro en su oportunidad, y fue una de las razones quizás porque se detuvo y dejamos aparte el tema de campamento en la ley o en la tramitación de la ley, era fundamentalmente porque en lo personal yo he trabajado muchísimo con el Comité de Vivienda en mi región, en Puerto Montt, sobre todo en Chiloé. Fui abogado y director jurídico del Servio mucho tiempo atrás. Algo conozco por lo mismo de la normativa del Servio. Y yo siento que en lo personal el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, se la ha jugado por un sistema de entrada que es a través de los comités. En lo personal, y tengo la convicción de que saltarse la fila nunca va a ser bueno ni en este ni en otros temas. Reconozco evidentemente la necesidad de que toda la gente todas las personas que buscan vivienda la encuentren en forma oportuna y es que está asegurada una vivienda digna. Pero ¿no será mejor avanzar por la vía tradicional, comité que esperan 10 años, 15 años muchas veces por falta de terrenos, y que sea esa la vía de entrada? Hacemos un país un poquito más ordenado, entendiendo naturalmente la gran necesidad y angustia de las personas que hoy día se encuentran sin vivienda digna. Si ese no es el tema. Yo no quiero que se salte la fila y eso no significa no sentir la angustia de una persona que no la tiene, sino lo que yo siempre he pensado, que el Estado tiene que jugar y ordenar este tema. Porque, ¿qué pasa si desalojamos un terreno? Al día siguiente van a aparecer más personas habitando ese lugar. Porque el otro, para muchos de nosotros, a lo mejor sería muy fácil decirle a nuestro propio comité y que tenemos terrenos vistos de algún privado, saltémonos la fila, por la vía del acampamento a lo mejor obtenemos una vivienda mucho más rápida. Pero tampoco creo en esa alternativa. Yo creo que sí existe una competencia, porque si tuviéramos recursos ilimitados, no sería problema esto y resolveríamos la situación. Pero cuando los recursos son limitados, el Estado y el gobierno tienen la obligación de determinar cuál es la vía de entrada y cuál es la forma mejor de asignación de recursos que sea más justa y eficiente. Y respecto al segundo tema, del tema de la solución transitoria, efectivamente nosotros estamos viendo precisamente un proyecto de ley donde se hablaba de barrios transitorios, pero precisamente el temor de nosotros, de algunos, era que lo transitorio se transformara en definitivo. Y yo creo que a lo mejor si usted puede apuntar un poquito más en ese punto específico. Gracias, presidente. Ahí sí. Justamente también participamos de esa discusión y por eso hacemos una diferencia entre solamente barrio transitorio, que también creemos que con ciertas estructuras, con ciertas reglas pueden funcionar y han funcionado, ¿ya?
Pero apuntamos también a otro tipo de soluciones, que tiene que ver con cierto, que hoy día existen gastos transitorios de movilidad, poder potenciarlo. El mismo subsidio de arriendo, con ciertas modificaciones, también se puede transformar en alguna forma de solución transitoria. Para eso se tiene que perfeccionar, para eso tienen que pasar hartas cosas, ¿ya? Por lo mismo pensamos en poder flexibilizar soluciones que apunten a la transitoriedad, que éstas sean temporales, o sea, que tengan un tiempo de inicio de fin y que, por supuesto, sean acompañadas por el Estado y también de la mano de los gobiernos locales. Nosotros, junto con Techo, estamos desarrollando un levantamiento de posibilidades y encantados cuando esté listo compartirlo. Sí, diputado, yo creo que Alejandra es súper adecuada para poder responder aquí esa hay una pregunta. formalidad, mi estimado. Perdón. Es a través del presidente, y yo quiero ofrecerle la palabra a algún otro diputado que quiera hacer una pregunta. Diputado Gil. No voy a hacer una pregunta, pero quiero solicitar algo sin contradecir a nadie. Sí. Que como tenemos poco tiempo, la idea era escuchar al ministro, que quizás podemos concentrar la pregunta después, no sé, una me parece. reflexión nada más. Ministro, por escucharlo. Porque nos quedan 13 y 10, 23 minutos. Bien, muchas gracias, presidente. Mire, yo voy a tratar de ser lo más rápido y esquemático. Quiero, en primer lugar, decir que con Techo y con Déficit Cero tenemos diálogo y tenemos temas en que coincidimos y temas en los que no coincidimos. Bueno, Déficit Cero es una alianza entre Techo y también la Cámara Chilena de la Construcción, ¿no es cierto? O sea, dos techos más una Cámara de la Construcción. Bueno, yo lo que quiero partir diciendo que este es un problema que ya tiene una larga historia en el país. Si miramos las cifras, en el 85 había 482 campamentos y 40.000 hogares de campamentos. En el 97 había 712 y 66.000. Y seguimos así adelante, el 2019 802 y 47.000 familias en campamentos. Y el 2022 1.091 campamentos y 71.961 familias. El 94 nosotros llegamos a 1.432 campamentos y una familia muy estimada. Todo esto es bastante estimativo y nosotros calculamos cerca de 110, 120, porque esto fue a partir de la ley que ustedes aprobaron, de que obligó que el Ministerio de la Vivienda completara a partir de la información de los municipios y de muchas instituciones en los campamentos. Bueno, yo en general comparto el diagnóstico que hacen sobre las causas. Creo necesario, y no voy a repetirlas porque tiene harto que ver con el precio de los arriendos, la exigencia para arrendar, la precariedad laboral, el tipo de respuesta estatal histórica, la enfermedad, el COVID, la migración. Pero ¿cuál es la explicación de fondo que hay en que haya gente en los campamentos? Que la política de vivienda no funciona. O sea, no se producen suficientes viviendas dado la cantidad de familias sin vivienda. Eso es, y por lo tanto, un conjunto de familias se ven obligados a buscar otras maneras. Dentro de lo cual es muy importante para tener una correcta apreciación de la tendencia, la migración jugó un papel muy central. O sea, que ellos digan entre 35 y 40, nosotros coincidimos en esa cifra, no tenemos el censo, por lo tanto todas las cifras son estimativas, entre 35 y 40, esto es harto, 40%. ¿no? 40% de la gente de campamento ellos estiman es personas migrantes. Y los migrantes llegaron aquí por otras causas y creo que hay que detenerse a analizarlas porque hay distintas razones. No es solo problema socioeconómico, hay otra gente que viene a hacer negocios con la vivienda. Hay distintas razones que nosotros quisiéramos conversarlas porque estamos buscando alternativas para esas otras razones de tal manera que haya mayor equilibrio entre los chilenos y los migrantes, porque en algunos casos hay en algunos aspectos hay un perjuicio hacia los chilenos. Bueno, esto da para mucho. Creemos que el problema de fondo de por qué se producen pocas viviendas en Chile es el suelo, el costo del suelo. O sea, ese es el principal problema porque el suelo ha tenido un desarrollo muy fuerte. El último estudio de la Cámara de la Construcción habla del 33%, cosa que yo creo que está muy por debajo de lo real, pero del 33% del valor de la vivienda en promedio ellos estiman que tiene que ver con el suelo, 33%. Y si uno lo mira para atrás, yo me acuerdo en una época que yo estudié el tema, no llegaba entre 5 y 10% era el valor del suelo, del conjunto del valor de la vivienda. Hoy día estamos en el 33%, o sea, eso... Puede haber imprecisiones en los estudios, pero hay que tenerlo presente. Y esto es el principal problema de por qué tenemos 650.000 familias sin vivienda y que las políticas que han habido no han permitido enfrentar esto. O sea,
Hay otros países, yo no podría hablar en este momento de Colombia y Brasil desde hace mucho tiempo, no un periodo de izquierda ni nada. Colombia y Brasil tienen un sistema de integración forzada. Por ejemplo, todo loteo tiene que tener un 25% de familias de bajo ingresos, como una forma de evitar que se vaya concentrando en ciertos sectores. Andalucía, hasta donde yo sé, tiene todavía o tenía 65% de factores de integración. Hay otros enfoques. Malasia tiene una obligación de que en todo edificio hay un tercio de chino, un tercio de malayo y un tercio de hindú, obligatoriamente, en forma de asegurar integración social. En fin, podemos hacer dar distintos ejemplos que ha habido un problema en la política. ¿Y dónde partió el déficit en Chile? Partió en Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago tenía el suelo más caro. Y después de Santiago se trasladó al Paraíso y a Concepción. O sea, en las grandes ciudades se fue acumulando el déficit. Y hoy día está en todo Chile, ¿eh? Y a lo cual se agregó todo el tema de la pandemia y el tema de la migración. Los más afectados por todo esto, sin duda, son los niños, son los adultos mayores, son las personas con discapacidad. La vida en campamento hoy día es muy dura. O sea, hay un problema no solo de diversidad, hay un problema también de mucha dificultad para vivir para muchas familias, porque hay campamentos, nosotros en las tipologías que ellos establecen nos parecen una posibilidad, pero hay otras posibilidades. Aquí hay campamentos que están controlados por gente más propia de lo histórico. Los campamentos donde uno ve partidos políticos dirigiendo son escasísimos. O sea, hay, pero son los mismos. Un campamento donde hay iglesias, como hubo en otros tiempos, también son escasísimos. Hay otros campamentos que son producto de un grupo dirigente potente que hay ahí que se la juega, pero hay otros campamentos que la gente vinculada al narcotráfico es muy poderosa y en algunos campamentos tiene armas para controlarlo y en otros campamentos, además de tener armas, tiene muchos negocios dentro que le permite muchas cosas, hasta la extorsión, hasta como hemos visto. Quiero decir esto porque el campamento no es solo una cifra de gente que está sin vivienda, es una forma de vivir muy complicada, muy dura para muchas familias. ¿Cómo están los campamentos? Están concentrados fundamentalmente en 5 regiones en el país. Yo creo que eso es bien importante tenerlo presente. No hay 75, bueno, tenemos distintas cifras, porque tenemos depende en qué época, pero incluso 75 en un caso, 86 en otras, están concentrados en cinco regiones. Esto no es todo Chile igual, ¿eh? Tarapacá, Antofagasta, Santiago, Valparaíso, Concepción son las regiones, digamos, que tienen concentradas. El resto también lo hay, pero en otra escala y por lo tanto con otro tipo de alternativa. Da para detenerse mucho qué significa que no lo hagamos bien aquí en esto, pero si uno mira la historia, no lo hemos hecho bien. O sea, mirando el país, mirando todos los años, o sea, la capacidad de avanzar y de salir ha sido poca. O sea, si uno dice cuántos campamentos se han logrado, como llamaban en el gobierno anterior, cerrar, o sea, terminar poquito, 44 según nuestra cifra. Esa es la cifra, cerrar en el sentido real, porque había otras formas que no eran reales, que se sacaba un rato y después volvían, en fin. Nosotros 44, y por lo tanto, relocalizar ¿cuánto? 190, ¿no? En todos los años, desde el 2011 hasta el 2022, o sea, en 11 años, 12 años. ¿Y cuántos se han radicado? También los 44. ¿Cuánto en familias sumado radicación más relocalización? Del total de familias, 7.202. O sea, esto demuestra la dificultad de las políticas para enfrentarlo. Nunca hemos caído en la idea de que esto es fácil de resolver, esto requiere 2, 3, 4 gobiernos, o sea, y dependiendo de muchos factores económicos, de cómo se mueve la economía mundial, la economía nacional, muchos otros factores. No voy a hacer un recorrido en toda la historia, en todo caso podría decir de que el 2022 que había con algún tipo de intervención 683 campamentos, hoy día habría que ver y revisar. ¿Qué política estamos haciendo para ir dentro de los tiempos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Creo que deberíamos dividir en 4 ejes, ¿no? El eje principal y la principal forma de enfrentar la realidad de los campamentos es que Chile produzca más vivienda. Eso es la principal. O sea, cualquier otra va a ser, o sea, producir más vivienda. Por eso la idea de cumplir las metas del plan de emergencia habitacional le damos la centralidad que tiene. Porque si tenemos menos vivienda al año que la cantidad de nuevos hogares, se sigue aumentando en definitiva el déficit, y a partir del déficit un porcentaje de vivienda. Yo sé también de que el tema, ¿qué ciclo hemos tenido en el último tiempo que han aumentado los campamentos? Ha influido mucho la caída de los ingresos, porque en el último tiempo, hace un año y tanto, cayeron los ingresos, aumentaron los campamentos. Eso fue directo, un flujo nuevo de un tipo de familias que llegan a los campamentos nuevos, ¿eh? La caída de ingresos incluso de familias que tienen vivienda,
que tienen vivienda y prefieren arrendar su vivienda, irse a vivir en otro lado y tener un ingreso porque no lo tienen. O sea, hay distintas composiciones. La estadística precisa de eso la va a dar más el censo que yo. Bueno, no quiero alargarme más y quiero decir que el primer eje es producir más vivienda. Es la principal política de campamento, ¿no? La principal, que es lo que estaba diciendo hace un rato el diputado Ulloa. O sea, hoy día en la nomenclatura de campamento hay muchos campamentos que la organización adentro del comité también, por la razón que tú decías, siguen los dos caminos del campamento, y además están postulando como eso, y tienen sus propias formas de organizarse, hacer, y eso también ha cundido en algunas regiones más que en otras. Lo primero, entonces, producir más vivienda. Lo segundo, nosotros tenemos claro que el modelo latinoamericano es algo que hay que asumir en Chile, que en el fondo la gente llega a un campamento y después de un tiempo eso es la ciudad. Construyendo barrios, le llamamos nosotros, a determinados campamentos, en determinadas partes de la ciudad, con determinadas características, y tenemos un programa de Construyendo Ciudad que lo va a explicar en poco rato más la encargada de este programa, que es Andrea Pino. En tercer lugar, otro tipo de campamento que sabemos que no son posibles de instalar, que se llamamos gestión habitacional, que lo principal acá es preocuparnos de que no haya riesgo en las vidas de las personas. Los que son de acá de Atacama saben que al interior de la piscina, dentro de los aluviones, había un campamento y no nos pudimos sacar. O eso también ocurre con el campamento de Dignidad en la Florida o ¿cómo se llama? Lamparaíso, que tiene un cerro así lleno de campamentos, que iban a buscar a la gente a la frontera, las traían los traficantes de suelo, los traían hasta acá y les vendían y les entregaban incluso una escritura falsa. Esto era un mercado refinado, no era una cosa así nomás. Y ahí hay una gran cantidad, y pagó 7 millones, en algunos casos 2 millones, 3 millones. Gestión habitacional, entonces, que vive a las personas en lugares, ojalá, que no tengan esos riesgos. En segundo lugar, que se vayan metiendo en el conducto regular, pasar de campamento a comité, en la versión. Y en tercer lugar, nosotros tenemos un sistema de que parte de los campamentos se va incorporando a los programas regulares. ¿A cuáles programas regulares? A los programas del DS49, a los programas del DS19. Hoy día en la mañana incluso entregamos vivienda, en fin, también para el DS19. Hoy día el DS19 es el Servio el que determina el 30% de vivienda, 20 o 30, 25 de vivienda del 49. Bueno, eso es lo tercero. Y el cuarto eje de trabajo de nosotros obligados son los desalojos. O sea, tenemos un equipo estamos constituyendo un equipo especializado en desalojo, porque eso es una realidad que hoy día estamos con 49 desalojos que jurídicamente, legalmente se estableció que tenían que salir de los lugares donde están. Entonces no en todo hemos llegado, porque esto es un trabajo, pero es muy, muy difícil y en algunos casos es fundamental lo que están haciendo los municipios al respecto. Yo me quedo en esta presentación general. Yo le daría la palabra a Andrea sobre el tema de construyendo barrios. Está apagado. Ya. Bueno, buenas tardes a todas y todos los presentes. Tal como me gustaría retomar una frase que dijo el capellán de Techo. Sí, perdón. Nos quedan como 7 minutos. Sí, voy a ser súper rápida. No vamos a ver toda la presentación que está ahí, pero voy a señalarle los puntos más importantes. Y quisiera retomar una frase que dijo el capellán de Techo sobre a problemas nuevos, abordajes nuevos. Y la segunda frase es aceptar la realidad y la problemática de los campamentos, que no tendrá una solución a corto plazo, ¿ya? En el programa de asentamientos precarios a nivel nacional, estas dos premisas la tenemos más que clara. Sabemos que un gobierno no puede solucionar la problemática de campamentos y tampoco implementar una política que nos lleve a obtener soluciones eficientes y eficaces a corto ni mediano plazo. Por lo tanto, el 2022, cuando inicia este gobierno, se plantea un cambio y un giro en el programa de asentamientos precarios, donde se establecen dos líneas programáticas, la línea programática de gestión habitacional y la línea de construyendo barrios, que es la que yo me voy a referir. Tal como señala ahí esa PPT, la línea de Construyendo Barrio de los 1.091 campamentos que registra el catastro del 2022, Construyendo Barrio se hace cargo de 276 campamentos que abarcan un total de 20.800 hogares. De estos 276 campamentos a nivel nacional e históricamente desde el 2011 hasta el 2023, el programa Asentamientos Precarios ha invertido recursos en 230 campamentos. Sin embargo, haciendo un análisis de cómo se hicieron esas inversiones, nos dimos cuenta en su momento, en el año 2022, que había sido una forma dispersa y sin planificación de cómo se aplicaban los recursos. Por lo tanto, tenías alrededor de 57.000 millones de pesos transferidos a municipios y a los servicios regionales de vivienda,
Sin embargo, tenías poca ejecución y por lo tanto el performance del programa era bastante bajo en relación a los recursos que ya habías transferido. Son 57.000 millones desde el 2011 al 2023 y sin embargo solo 19 campamentos con estrategia de erradicación se terminaron. Por lo tanto, hoy día tenemos un inicio de intervención en 230 campamentos dispersos y que por lo tanto el giro que había que dar era en relación a la planificación urbana de campamentos y pensarlos como un elemento más del territorio y no como un universo que había que segregar. Por lo tanto, para esto se planteó la estrategia de los planes maestros que ustedes están viendo ahí, y que parte de la premisa propuesta por el presidente Gabriel Boric, que Campamentos va a realizar planes integrales para campamentos con estrategia de erradicación que estén situados en terrenos aptos a erradicarse. ¿Qué se refiere en terrenos aptos? Que no estén en zona de riesgo y además que si están en zona de riesgo, ese riesgo sea absolutamente mitigable. Por lo tanto, inicialmente se establecieron 300 campamentos, pero en una segunda revisión llegamos a que solo 276 campamentos cumplen con esas condiciones. ¿Cuál es la diferencia de la estrategia de los planes maestros y proyectos urbanos integrales a lo que venía haciendo el programa Asentamientos Precarios? Primero, se establecen bajo la lógica de una planificación urbana integrada y segundo, se toman de la ley 21.450 que por primera vez en Chile establece la herramienta de los planes maestros en nuestra normativa vigente. Por lo tanto, hoy día la gran gracia es que estamos haciendo y licitando este año 6 planes maestros, pero que no equivalen a 6 campamentos, sino que equivalen a 35 campamentos. La gracia es entender el territorio como un conjunto, un continuo, y por lo tanto esos campamentos que están en contigüidad territorial se abordan como un único proyecto urbano en etapas, lo que hace que los recursos sean ejecutados de una forma más eficiente y el proyecto sea rentable desde el punto de vista social. ¿Podríamos pasar a la siguiente? Bueno, para el 2024, como decía, teníamos proyectados 6 planes maestros y para el 2025 tenemos 11 planes maestros que abarcan un total de 37 campamentos con 7.080 hogares. Entre los planes maestros del 2024 y el 2025 abarcamos un gran número de familias, más de 12.000 familias, un tipo de intervención con solamente 17 iniciativas, ¿ya? Abarcamos más de 70 campamentos con 17 iniciativas, lo que nunca se había hecho en el programa de asentamientos precarios, es decir, antes trabajábamos el campamento de forma independiente y a partir de las obras de urbanización también de forma dispersa. ¿Podríamos pasar a la siguiente diapositiva? Saltémonos, no, a ver, si la anterior, perdón. En paralelo a la siguiente. En paralelo a los planes maestros, el equipo de asentamientos precarios a nivel nacional establece un compromiso de 30 obras de urbanización a nivel nacional en 28 campamentos, que ahí están detalladas en virtud de la región y de la comuna donde se están ejecutando, con 2.427 hogares asociados. Y además iniciamos 45 diseños de obras de urbanización para campamento en 45 campamentos, con un total de 5.896, si no me equivoco, hogares. Una de las cosas importantes, y podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Ya, esta. Me salté rápidamente a la penúltima diapositiva porque creo que es lo que Techo también quiere escuchar. Si bien hubo una fuerte autocrítica que nace desde el corazón del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de cómo había sido los últimos 11 años del programa Asentamientos Precarios, el equipo de Construyendo Barrio a nivel nacional y con colaboración de los equipos regionales se ha dedicado a normalizar y a formalizar ciertas herramientas que requiere el programa para funcionar de mejor manera. Una de estas herramientas es que por primera vez el programa Asentamientos Precarios tiene metodología para el Sistema Nacional de Inversiones. Esta metodología se trabajó en el equipo a nivel nacional el 2022 y fue aprobada en enero del 2023. ¿Cuál es la gracia de esta metodología? Que antes el MDS nos pedía, cuando ejecutábamos una obra de urbanización,
tener RS para cada una de las obras de urbanización, que implicaba tener 5 RS, es decir, uno para agua potable y alcantarillado, un segundo electrificación y aguas lluvia, un tercero para pavimentación, electrificación y alumbrado público, y un tercero para pavimentación y posterior a áreas verdes. Lo que complejizaba la ejecución de un proyecto de urbanización, que el privado lo hace todo al unísono en un solo acto, ¿ya? Y Campamento lo estaba haciendo con 5 RS. ¿Qué significa, o 4 o 5 RS? ¿Qué significa esto? Una elongación extrema del proceso de ejecución de las obras, porque MDS no se exigía tener ejecutada la primera obra recepcionada y posteriormente hacer el segundo RS, lo que elongaba el proceso de urbanización de un campamento a 10-15 años. Hoy día el programa Asentamientos Precarios a nivel nacional, por primera vez en la historia, tiene una metodología exclusiva para campamentos que nos permite ingresar al MDS el proyecto completo, es decir, todas las especialidades al mismo tiempo con un solo RS. ¿Cuál es el interés de ingresar al Sistema Nacional de Inversiones? Si bien el programa de asentamientos precarios tiene inversión, tiene un presupuesto propio, es que los proyectos de urbanización son más caros que los subsidios habitacionales y por lo mismo tienen que entrar a competir con otros proyectos habituales que se desarrollan en el Sistema Nacional de Inversiones, y hoy día el promedio por hogar del costo de una urbanización alcanza las 1.500 UF, a diferencia del DS49, que en promedio tiene entre 1.000 y 1.100 UF. Por lo tanto, es importante estar en el Sistema Nacional de Inversiones y por lo tanto se trabajó esa metodología. Al mismo tiempo, el EPG del 2019 nos señalaba que había una falta de priorización de campamentos, es decir, el programa Asentamientos trabajaba sin priorizar, y también desde el equipo de Construyendo Barrios se estableció una metodología para priorizar los campamentos a partir de ciertos criterios de priorización, entre ellos el más importante, no estar en una zona de riesgo y la antigüedad del campamento. Hay que considerar que todas las regiones a nivel nacional aún están trabajando sobre el catastro del 2011. Y quiero cerrar con eso, creo que son las dos cosas más importantes que ha logrado el programa, el plan Construyendo Barrio, y se quedarán con la presentación para ver los otros detalles. Muchas gracias. Ministro. Sobre esto, ustedes verán que da para un debate mucho mayor, ¿no? Y mucho más tiempo de explicaciones, pero solamente decirle lo siguiente: nosotros creemos de que Construyendo Barrios, ¿qué significa? De que un terreno que ocupado, con una propiedad que es pública en general, con familias que llevan harto tiempo, etcétera, lo que se trata es urbanizar, ya se ha señalado todo lo que implica urbanizar, lotear, o sea, significa que hacer el plano y que queden familias propietarias de cada uno de los terrenos. Hasta ahí, hecho esas dos cosas básicas, pasan a ser parte de un municipio. Hacemos un convenio con los municipios, el programa financia a un administrador del tránsito hacia el municipio. Nosotros ya tenemos hablado incluso posibilidad de que en ese tránsito haya jardín infantil, haya proyectos de distintas reparticiones públicas para equipar ese barrio. La sede y el área verde ojalá se hagan en el periodo anterior, pero si no se hace en este periodo. Y queremos que cuanto antes muchos de los campamentos pasen a ser parte normal de las comunas y vinculados al municipio y con la vida cotidiana del municipio. Ese es el concepto de Construyendo Barrio que estamos incorporando. Mire, no sé, ¿por qué no explica? ¿Alcanzamos a explicar? Tenemos 10 minutos. Ya, sí alcanzamos 10 minutos. Sí, ¿por qué no le dejamos? En honor al tiempo. Lo que pasa, ministro, es que los parlamentarios también quieren hacer varias preguntas. Sí, pero queremos, es que todo esto es largo, no es corto, ¿cierto? Son las 4:10. Tenemos 5 minutos para que pueda exponer y dejamos 15 minutos para las preguntas. Gestión habitacional. ¿Les parece? Ya. Sí. Buenas tardes. Voy a ser muy breve, compartir una presentación que teníamos preparado. Vamos a ir de inmediato al... Ahí está. La otra línea de trabajo que mencionaba el ministro es la línea de gestión habitacional, que básicamente consiste en aquellos campamentos que no pueden ser sujetos de una erradicación vía urbanización, levantar proyectos habitacionales para efecto de poder relocalizar a las familias que, cumpliendo los requisitos de los programas regulares, pueden ser
incorporados en los proyectos habitacionales. En general hay una cuota que equivale al 20% para efectos de que un proyecto habitacional sea considerado como proyecto gestionado por la línea de campamentos. La idea es, en los llamados regulares, poder aumentar esas cuotas para efectos de que podamos en algún momento llegar al 100% de familias campamentos en estos nuevos proyectos habitacionales a levantar. Aquí les voy a mostrar una cifra de lo que hemos logrado hacer en materia de relocalización. Esto asociado a la entrega de subsidios habitacionales en todo el periodo en que nosotros hemos podido medir la cantidad de subsidios que se le asignan a las familias de campamento, de un total de 31.137 subsidios habitacionales desde el 2011 hasta junio del 2024. Se ha logrado aplicar solamente 18.585, o sea, estamos en una tasa de aplicación de subsidios para familias de campamento de un 60% del total de los proyectos habitacionales. Sin embargo, si uno ve la comparación en los cuatrienios a partir de la medición de la meta que partió el año 2014, estamos en este periodo a partir del 2022 en un muy buen pie, porque ya llevamos casi 2.890 subsidios aplicados, que en el fondo es el cambio respecto a la medición de la meta efectiva. Antes solamente medíamos subsidios asignados, pero como ustedes ven, la aplicación era muy baja y nos vamos a poner la exigencia de medirnos a través de los subsidios efectivamente aplicados, y para eso estamos haciendo un esfuerzo dentro de la División de Política Habitacional para poder incorporar mayores cuotas de familias de campamento que cumplan los requisitos y con ello poder incorporarlo a los proyectos en toda la línea, tanto de DS49, que es las familias más vulnerables, como los proyectos de integración social, el DS19, y con un refuerzo también en lo que es la política de subsidio de arriendo, que también es una línea que se está explorando. Eso, súper breve respecto de esa línea. En dos palabras, complemento una cosa. Muchas gracias, ministro. O sea, tal como ha dicho Patricio, o sea, lo que se trata es de que las familias vayan saliendo de la condición de campamento por la vía de los programas de construcción. Entonces, yo sé que este es un tema que no es fácil, pero hemos estado con ustedes en La Serena, en DS19 también. Y en DS19, por ejemplo, hasta hace un tiempo, ¿quién los definía, quién vivía ahí? Era la municipalidad más la empresa. Y ahora no, ahora es el Servio, con una estrategia de prelación que no voy a explicar ahora, que otra discusión, que hay una estrategia de prelación que ahora estamos bastante avanzada. Entonces ellos van definiendo cuántos serían de campamento y se selecciona personas de campamento del sector con cierta compatibilidad. Supongamos que sea un 10% o del total, o sea, la mitad de los cupos que se tienen. Esa es una vía. La otra vía es ahí, por ejemplo, en Maipú hay un programa de campamento regular de los cuales entra de postulación a la vivienda regular, dentro de los cuales un campamento se inscribe, se integra al grupo, que son como 30 personas, se integra al grupo y pasa a ser parte de la historia de ese campamento y entran colectivamente a través de esta vía. También ese es un campamento nuevo. Además está todo el tema de subsidio, que en general es individual. A nosotros no nos gusta el individual porque en general genera otro tipo de distorsión y pocas veces se aplican. Pero hay también una vía individual, que la gente postula un subsidio y busca a través de sus propias vías y de sus propias formas de hacerlo. Esto, ambas líneas, si me piden a mí evaluar, nosotros creemos que estamos lentos, necesitamos hacerlo mucho más porque todo es complejo y el tiempo es así. Sabemos que esto no se hace en un gobierno, se hace en más de esto. Y la cuarta línea, porque teníamos más vivienda, construyendo barrios, gestión habitacional, y la cuarta desalojo, solamente decir un título. O sea, esto lo estamos construyendo. Y tenemos hoy día, nosotros, uno de los desafíos principales es San Antonio el 10 de diciembre. 4.000 familias que están, hay una orden de la Corte Suprema, perentoria, que tienen que salir de ahí. Y ese es nuestro desafío. Estamos trabajando con distintos actores y buscando también con una parte de los dirigentes y construyendo una alternativa. Estamos haciéndolo también en Lampa, en Patuco en concreto, con un campamento que ahí sí que se está haciendo. Están ellos comprando el terreno. Las personas que de la toma están comprando el terreno por distintas fuentes. Y a partir de eso quieren postular a la vivienda, porque nosotros como Estado no podemos comprarle a ningún campamento, le digo a la diputada, porque si le compramos a uno tenemos 1.432 campamentos que nos van a estar pidiendo lo mismo. O sea, no,
Entonces, en una situación es un círculo cerrado. O sea, no. Entonces, nosotros necesitamos encontrar. Si ellos compran y postulan, vamos. Otra cosa está discutiendo en Puente Alto con el alcalde, es más o menos en esa línea, buscando otra alternativa. Porque aquí no es por el hecho de tomarse un terreno que se va a pasar a llevar a todo el mundo, no. Tiene que tener un conjunto de reglas a través de las cuales se va logrando. Yo no he hablado nada de cómo se vive la vida de campamento, que es lo que le preocupa especialmente a Techo, que hay todo un debate. A nosotros nos ayudó mucho a pensar esto el padre Berrío, porque el padre Berrío tenía un modelo en Antofagasta muy avanzado en esto, mucho más desarrollado que en otros lados. Nos preocupa la capacitación laboral de los campamentos, nos preocupa el trabajo social con los niños, nos preocupa muchas cosas. Este programa no tiene capacidad y esto requiere algo nuevo y tiene mucho que ver con la entrada de Andrés Palma al ministerio, una experiencia de trabajo interministerial, porque él viene de un trabajo interministerial de... Acuérdense que en la época más exitosa del programa de campamento, cuando eran varios ministerios los responsables, no era solo vivienda tenía un rol y el resto tenía, tú también trabajaste en eso, tenían otro rol. Me quedo con eso para no ocupar más tiempo. Muchas gracias, ministro. Vamos a tener que prorrogar a las 4:20, ¿no es necesario? Ya. El acuerdo con mi casa a las 4:30. Ya, perfecto. Entonces... Sigue siendo un reglamento de ella, ¿no? O interpretaciones especiales que hay en esta comisión. Ofrezco la palabra a los parlamentarios. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. He escuchado con mucha atención lo que se ha expuesto y quedo bastante más preocupado de lo que estaba al momento de iniciar esta comisión. Coincido con el ministro, efectivamente estamos lentos. La política habitacional de vivienda ha sido un fracaso desde el punto de vista del Estado, coincido con usted, y me alegro de ese sinceramiento, ministro, porque no, en la política de vivienda, porque así lo catalogó, ministro, y coincido con usted, pero este es un tema de Estado, y a mí me gustaría, por ejemplo, hacer dos alcances respecto de lo que hemos visto, ya sea por la vía línea de campamento, es decir, por la vía de la radicación y también por la vía de la relocalización. Por la vía de la radicación hemos visto que prácticamente en los últimos 10 años hemos entregado 10.000 subsidios por la vía de la radicación. Es decir, a razón de 1.000 subsidios por año. Eso significa prácticamente, ¿cuántos serán? 50 por región. Ese promedio, porque me llamó la atención del 2014 al 2024 de 1.000 subsidios entregados. Obviamente, si eso no es un fracaso en materia de línea de campamento, obviamente que es un fracaso. Me llama la atención los números. Ahora por la vía del construimiento barrio, es decir, por la vía de la relocalización, si nosotros vemos ahí, por la vía de la radicación, por la vía de la radicación ahí, generalmente, obviamente, tenemos zonas de peligrosas, laderas, fundamentalmente, ¿cierto? Terrenos no aptos para la habitación, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de 30 a 40 campamentos por año, ¿cierto? Eso significa prácticamente llegar a 400 en el decenio, pero mientras tanto se nos va produciendo el mismo atochamiento que estamos ganando por un lado, lo estamos recibiendo por el otro. Entonces, o sea, tenemos un cuadro general, 1.400 aproximadamente, 1.100 aproximadamente campamentos, 110.000 familias. Esa es la radiografía que tenemos en campamentos. Algunos relocalizables, otros radicables, con estrategia de alguna manera. Pero los avances en esa materia, ministro, por A o por B, son demasiado lentos. Entonces, finalmente, por su intermedio, presidente ministro, ¿cuál es su mirada respecto de por dónde avanzamos en esta línea? Si vamos a avanzar por la línea, no quiero hablar ya de saltarnos la fila, pero quiero decir de alguna manera, quizás ocupar otras palabras. ¿Por dónde vamos a avanzar como Estado? ¿Por dónde está la idea de avanzar? Porque usted fue miembro permanente de la comisión acá en el Senado, conoce este tema, lo conoce muy bien. Pero yo creo que falta una decisión del Estado por dónde ir y por dónde caminar. Ojalá tener un acuerdo transversal en esta materia, porque si no vamos a tener precisamente lo que hacen ganancia política en la chica, en la ventaja pequeña del momento, respecto de migración, respecto en años electorales, se exacerban los ánimos producto de esto, pero yo quiero sacar esta discusión del tema electoral, porque efectivamente se produce un juego que en nada favorece a la política de fondo. Entonces yo quiero conocer cuál es su mirada respecto de cómo avanzar precisamente y no tener este cuadro tan lapidario de que tenemos, que es un fracaso la política habitacional hoy día, y transformarla por lo menos
o llevarla a través de una línea correcta de aquí al futuro. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputada Emilia Nuñado, para que haga la pregunta y después podamos cerrar porque quedan 9 minutos. Presidente, yo primero quiero valorar el trabajo que ha desempeñado el ministro y su equipo. Sé que se requiere más tiempo para este análisis más complementario de todo lo que cada uno de nosotros quisiera señalar, porque en cada una de las regiones y provincias tenemos diversas realidades. En la provincia de Osorno y en particular en la comuna hay campamentos que ya están con demandas judiciales, y yo me alegro que se haya abierto la posibilidad que en algunos casos, como señalaba el señor ministro y quienes expusieron, ven la posibilidad de incorporar estos también a transformar a quienes están en campamento a proyectos de comité en los cuales ellos pudieran ingresar en este nuevo alineamiento que ustedes han generado. Sin duda que nada de lo que se pueda decir ahora tiene que ver, la mayoría, yo creo que la disposición de la comisión debiera estar para una siguiente reunión, presidente, por su intermedio, pero para definir presupuesto, porque considero que nosotros podemos exigirle al ministro que pueda desarrollar y avanzar en los lineamientos que se han incorporado, en los nuevos programas que va a permitir incorporar a más personas y que va a permitir también, ya terminaron el catastro 2011-2023, pero se requiere todo lo que está a la fecha, en qué minuto ellos van a tener la posibilidad de contar con recursos. Pero si no se incrementa el presupuesto 2025, de nada van a servir también los análisis que podamos hacer si no vamos a tener los recursos. Eso era una pregunta y sugerencia más que nada que quería señalar. Gracias. Una pregunta cortita. ¿Cuántos eran los plazos de revisión de proyectos del MDS y si había algún especialista dentro del MDS que revisara técnicamente los programas de asentamientos precarios? ¿Y qué porcentaje del déficit habitacional representan hoy día las familias de campamento? Ese es otro dato que me gustaría saber. Ministro, tiene la palabra. Ya. Con respecto al MDS, el MDS tiene evaluadores en cada una de las regiones, pero no hay hasta hoy día uno específico en cada región para evaluar los proyectos de campamentos. Se hizo una capacitación con los evaluadores de MDS y se designaron algunas personas, pero el problema no lo tenemos en el MDS, lo tenemos en nuestros equipos regionales que están muy debilitados, y por lo tanto hay una reticencia a utilizar la metodología, y lo digo así sinceramente. Yo creo que uno de los puntos es fortalecer justamente el proceso de formulación de proyectos en los equipos de Serviu para que podamos tener un volumen mayor de iniciativas a ingresar. Y la otra iniciativa con respecto a eso es que se puedan incorporar en los equipos de Serviu equipos de desarrollo de proyectos, es decir, que nuestros equipos regionales puedan desarrollar los proyectos de loteos de campamento, que nos acelera el paso en vez de hacerlos vía consultoría, y solo la consultoría se dedicaría a los diseños y la ejecución. Gracias. Mira, reitero que esto es largo, pero en pocas palabras. Fracaso dije en un sentido concreto, que el déficit existía, y el déficit, cuando en el momento que Chile más creció, se armó un déficit como el que tenemos ahora. Y eso es lo que obliga a una discusión de fondo. Y esto tiene mucho que ver con lo que dice la diputada Nuñado. O sea, aquí el tema de los recursos para la vivienda, no digo necesariamente vía presupuestaria o de muchas vías. ¿Cuánta plata entregó el Estado solamente al SEC, a este elemento tributario que estimulaba a las empresas? 30.000 millones de dólares, que cada año fueron mucho más que la plata que se destinaba a construir viviendas sociales, la que se destinaba a poner un incentivo a las empresas, que fue creado exclusivamente con un fin, para que entraran el IVA, que fue creado por el actual Javier Echeverry, y en la época, porque él era gerente de una empresa, y se creó ese mecanismo, y se quedó hasta hoy día todavía así. El año pasado, ¿cuánta plata se destinó? Por 800 millones de dólares, cuando está terminándose. Y esto fue una pelea larguísima, lo logramos con Piñera, gracias a la reforma tributaria de Piñera, que le dijimos, aprobamos la reforma, pero usted, entre otras cosas, tiene que pedir un estudio internacional sobre esto. El estudio internacional dijo que esto era malo, que esto no ayudaba y que se iba a cualquier cosa menos a los fines propios de la política social. Y esto, la verdad que en el Parlamento se habrá votado unas 10 veces, las 10 veces perdimos, quiero decirles tal cual. Las 10 veces, y esto eran 30.000 millones de dólares. De esa envergadura era un mal diseño de un instrumento para efecto de incentivo.
Bueno, eso es lo primero, hay un tema de recursos, una cuestión histórica. ¿Cómo enfrentarlo ahora? Como lo que hemos dicho, producir más viviendas, en primer lugar. Y para eso, como ella dice, recursos. Y recursos presupuestarios y no presupuestarios. Y esto, perdóname que me meta en una cosa que es el debate hoy día previsional, porque esto tiene directa relación con el debate previsional. En la historia de Chile, buena parte de la vivienda social se financió con recursos previsionales o tributarios, con esos dos mecanismos, que después se reentregaban, se devolvían. Se cortó la vinculación. ¿Hasta cuándo estuvo? Hasta Pinochet. Con Pinochet con la letra de crédito hasta ahí llegó, y después se agarraron entre los bancos y las empresas seguros y terminaron con un instrumento que permitía ligar el mercado de capitales con la vivienda, que generó un problema serio también y que no se pudo revertir en todos los años de debate como tú lo puedes haber conocido. Además de eso, hay cuestiones de política. La política de suelo es clave. Me van a perdonar, pero si no hay suelo, todos lo saben. Tú sabes de suelo, hay muchos de ustedes que saben de suelo. Y la verdad que si no tenemos una política que asegure que haya integración, por un lado, y que haya un suelo reservado comuna por comuna del país, para esto, la verdad que, o sea, es absurdo. Bueno, ¿para qué me voy a meter? Solo público, solo en manos de las Fuerzas Armadas lo que hemos logrado que venga política es muy poco. Y lo sabe la gente del norte, en muchos casos eso se ha usado y se ha vendido para otras cosas. Han habido grandes... Bueno, hoy día tenemos que tratar de que las Fuerzas Armadas aporten más en el norte y en varias partes del país, incluso en esta región, que tenemos aquí varios problemas al respecto. Está todo el tema tecnológico. O sea, el tecnológico, claro, estamos recién empezando con la vivienda industrializada, pero esto tiene que ir agarrando para tener un sistema, ir agarrando vuelo. El fortalecimiento de la organización es clave. Y los arriendos aquí se han señalado. Partimos el 2022 partimos con 13.000 subsidios de arriendo. Llevamos en 25.000 y acabamos de entregar 4.000 más, vamos a llegar a cerca de 30.000. Nos estamos acercando a los 30.000, que es para incorporar al mercado de la vivienda otras alternativas. Y un subsidio que le permite... O sea, son un conjunto de mecanismos para enfrentarlo. De ciclos cortos no. Y depende de la marcha general, porque esto tiene que ver con la marcha general de la economía. Si cae los ingresos de las personas, más personas van a tratar de ir, van a verse obligadas a ir. Entonces, el tema de estamos en una coyuntura baja, en la medida que la economía ahora está subiendo, eso va a ayudar ahora a tener, inmediatamente se produce un bajón en el borde. Por lo menos gente no se va yendo a campamento y empieza a disminuir. No tengo tiempo para los migrantes, pero el tema de los migrantes es un problema. Nosotros estamos planteando un cambio en la política de vivienda respecto a los migrantes. Y el cambio consiste básicamente en que el migrante no va a poder acceder a la vivienda patrimonialmente hasta después de 5 años de tener residencia. Recién a los 5 años va a poder acceder. Y en ningún país del mundo le permiten a ninguna parte. Y aquí 5 años. Y después recién, y una vez que accede, tiene que demostrar que en su país no tiene otra casa, igual que cualquier chileno, que no tiene casa, porque algunos tienen casa. Y a su vez lo va a poder vender igual que cualquier chileno después de 10 o 15 años, dependiendo del programa. Generamos una situación de mayor igualdad, porque hemos sabido en las tierras de él, tenemos casos de gente que compra y la vende a la mala en el mercado y se va con la plata. 100 millones se van. Terminó. Ya. Ministro, es que la diputada Astudillo tiene una pregunta para cerrar. Gracias, presidente. Antes de la pregunta, una reflexión, porque cuando uno mira la historia del trabajo en campamentos que contiene esta presentación, uno se da cuenta que una de las políticas más exitosas en términos de erradicación de campamentos fue Chile Barrio. O sea, está claro acá con las cifras que fue con la única política exitosa que ha tenido el Ministerio de Vivienda y ahora volvimos a las cifras que había al inicio. Entonces, la pregunta es ¿por qué eliminar algo que funcionó? ¿Por qué crear otra cosa que aparentemente no ha dado los resultados esperados? Y la consulta tiene que ver por qué si la región de Tarapacá es una de las regiones con justamente... más concentración de campamentos, además de los socavones, tenemos un solo proyecto en Iquique. Es impresionante que no exista ninguna otra planificación aparte de lo que es Caramucho en Iquique. Eso me llama mucho la atención. Y efectivamente yo creo que hay que revisar no solamente el tema del acceso de los migrantes a poder tener una vivienda, sino que el plazo que se les da a la gente para poder vender la vivienda. Porque mucha gente que fue beneficiada de una vivienda, después la vende y vuelve a vivir en campamento. Entonces también no es un tema que genere mucha popularidad, pero sí requiere que a lo mejor revisemos cuánto es el tiempo que se le va a dar a la gente para que pueda vender su casa, o en casos específicos si pueden permutar, porque uno entiende que de repente se requiere movilidad o hay situaciones específicas de gente que no puede habitar la propiedad que le asignó el ministerio, pero en ese caso ver otras alternativas para solucionar el problema a la persona y aumentar el plazo de años para que la puedan vender. Eso nomás.
Muchas gracias, diputada. Ministro. Solamente esto último, al chileno para vender una casa pública tiene 15 o 20 años. Hoy día estamos en lo más grande que hay en todas partes. Y lo que pasa es que muchos no cumplen la ley, que otra cuenta. No, sí que estamos ya, te voy a mostrar porque esto ha cambiado. Bueno, pero además de eso, dos cosas. Esto que dice quiero mi barrio es cierto, pero quiero mi barrio en otro contexto totalmente distinto. Chile Barrio, que era totalmente distinto. De partida, ¿usted sabe cuál es la relación entre el crecimiento de los sueldos respecto al crecimiento del precio de la vivienda en los últimos años? 4 veces. Ha crecido el valor de la vivienda 4 veces respecto al cambio de los salarios, que es muy distinto a la época. O sea, hay un contexto, por eso que los programas tienen que ser ubicados en los contextos, y es lo que estamos tratando de hacer nosotros, por eso tenemos 13 vías para acceder a la vivienda, no una. Y la verdad que tenemos que ver el problema con toda la complejidad, y esto es un problema a largo plazo de varios gobiernos, eso es lo que digo. Muchas gracias, ministro. Contarle que en el Gobierno Interior aquí ya vemos 3 integrantes. Estamos viendo el tema de los desincentivos para los que ingresan ilegalmente. ¿Ya? Entonces podríamos aprovechar de incorporar una indicación ahí respecto a lo que usted planteó recién, ministro. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.